Como ustedes pueden apreciar en pantalla, se va a hablar primeramente del perfil de egreso de la educación básica. Como ya sabemos, el perfil de egreso de la educación básica considera cómo es que el estudiante, al terminar el quinto de secundaria, debe de egresar, es decir, qué competencias debe de desarrollar, ¿no? Ahora, ¿qué es una competencia, estimados participantes? Como bien podemos apreciar aquí, nos dice que una competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Quiere decir que es esa facultad que debe de tener o debe de poseer el estudiante al realizar un determinado trabajo. Y eso es lo que se desarrolla desde todas las áreas curriculares. Entendamos que cada área curricular posee una serie de competencias, ¿no? Llámese el área de educación religiosa, matemática, el área de ciencia y tecnología. Cada área curricular tiene competencias que desarrollar, ¿sí? Y estas competencias tienen que ser desarrolladas por los estudiantes. Y es justamente la razón de ser, nos indica el currículo nacional, que el docente en general, desde todas las áreas, debe de desarrollar competencias en los estudiantes. ¿Con la finalidad de qué? De poder enfrentar situaciones retadoras en el aula o fuera de ella, ¿sí? Ahora, con relación, estimados participantes, a lo que viene a ser el uso de herramientas TIC, también hay una parte en el perfil de egreso que nos habla acerca de estas. ¿Qué dice? El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, gestionar su aprendizaje, gestionar su comunicación y aprendizaje. Es decir, que el estudiante, al egresar de una institución secundaria, debería de saber utilizar las herramientas TIC, aprovecharlas responsablemente para gestionar su comunicación y aprendizaje. De esa manera estaría preparado para poder postular o seguir sus estudios en el nivel superior. Entonces, el perfil de egreso que el ministerio nos indica es pues que el estudiante tenga todas esas competencias desde todas las áreas para poder enfrentar su camino después de poder egresar de la educación secundaria. Bueno, en ese entender vamos a hablar acerca de la competencia transversal 28. Como ya indicamos, desde toda área se van desarrollando o promoviendo el desarrollo de las competencias en los estudiantes. Sin embargo, existen dos competencias transversales que se deben de desarrollar desde toda área curricular. Vamos a tocar primero la competencia transversal 28, que tiene como consigna o como título: se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC. Es decir, el estudiante debe de adquirir o desarrollar esta competencia. Debe de desenvolverse en estos entornos virtuales generados por las tecnologías de información y comunicación. Esta competencia, como las demás competencias de las diferentes áreas curriculares, tiene capacidades. Por ejemplo, la primera se dice personaliza entornos virtuales. La segunda dice gestiona información del entorno virtual. La tercera interactúa en entornos virtuales. Como ustedes pueden apreciar, en estas tres primeras capacidades habla de entornos virtuales. Dentro de ello, y hay muchos también en el mercado digital, un entorno virtual viene a ser
el entorno Canva, que es la herramienta que el día de hoy estamos promocionando. Quiere decir que el estudiante, por ejemplo, debe de saber utilizar estas herramientas o aprovechar estas herramientas para su aprendizaje. El docente, desde todas las áreas, debe de promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para que pueda aprender o que pueda desarrollar las competencias propias de su área. Y la cuarta competencia o la cuarta capacidad que podemos apreciar aquí dice: crea objetos virtuales en diferentes formatos. Un objeto virtual podría ser una presentación digital, podría ser un banner digital, podría ser un folleto, podría ser un video. Entonces el estudiante debe de aprender a crear este tipo de objetos. Y esto debe de ser promovido desde todas las áreas. Entendamos que la competencia transversal 28 es, como su propio nombre lo dice, es transversal, ¿no?, a todas las áreas curriculares. Desde el área de matemática, comunicación, educación física, educación para el trabajo, entre otras. Muy bien. También tenemos una competencia transversal 29, la cual indica: gestiona su aprendizaje de manera autónoma. El estudiante debe de saber utilizar una serie de herramientas, puedan ser digitales o físicas, para gestionar su propio aprendizaje. Es decir, cuando el docente desde su área le propone una situación retadora para que el estudiante lo resuelva, es decir, el estudiante debe de ver las herramientas con las que cuenta, los conocimientos con los que cuenta, las habilidades con las que cuenta, para poder dar solución a la situación retadora planteada desde una determinada área. Como cualquier otra competencia, tiene sus capacidades. La primera indica que el estudiante debe de definir sus metas de aprendizaje, ¿no? Es decir, él tiene que saber qué es lo que, a dónde pretende llegar, ¿no? ¿Qué es lo que pretende aprender? ¿Sí? La segunda capacidad relacionada a esta competencia 29 indica que el estudiante debe organizar acciones estratégicas para alcanzar sus metas. Es decir, para poder resolver los trabajos o las asignaciones que se le dé desde cualquier área curricular, el estudiante debe de saber utilizar herramientas tanto digitales como de repente físicas, un libro físico o cualquier otra herramienta, para poder alcanzar el desarrollo de esta competencia y el desarrollo de las competencias del área misma. En este sentido, el estudiante debe de aprender a analizar la situación retadora. Debe de realizar una metacognición, es decir, qué es lo que conoce el estudiante para poder resolver la situación retadora o la asignación que se da desde un determinado área, ¿no? Además, el estudiante debe de saber monitorear y ajustar su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Entonces, esta competencia 28, que indica gestiona su aprendizaje de manera autónoma, está relacionada al hecho de que el propio estudiante debe de conocer una serie de herramientas para poder alcanzar su aprendizaje. Dentro de estas herramientas, tengamos en cuenta, estimados colegas, padres de familia y estudiantes, que podrían utilizar las herramientas tecnológicas. No necesariamente Canva, sino de repente algunos otros programas que seguramente conocen los estudiantes. Entonces, al promover estas dos competencias transversales, estaremos pues desarrollándolas, ¿no? Y no necesariamente centrarnos exclusivamente en las competencias que se promuevan desde nuestras áreas, que por supuesto son importantes, ¿no? Entonces,
ya dimos a conocer lo que viene a ser la competencia 28, que está relacionada al manejo de las herramientas TIC para el aprendizaje, ¿no? Y también esta competencia 29, que está relacionada a la gestión de su propio aprendizaje, ¿no? Al aprendizaje de manera autónoma. Es decir, que el estudiante tiene que tener la habilidad de poder aprender, ¿no? De manera autónoma. Muy bien, entonces, ¿cómo podemos integrar las tecnologías de información y comunicación en nuestras sesiones de aprendizaje? Si bien es cierto, nosotros somos expertos, los docentes de cada área, en poder realizar nuestra sesión de aprendizaje para el desarrollo de las competencias que corresponden a cada área curricular, muchas veces nos vemos limitados en el momento de poder integrar las TIC en el desarrollo de las competencias de nuestra área, ¿no? Entonces, si bien es cierto, aquí tenemos un extracto de cómo podemos integrar las TIC en nuestras sesiones, vamos a dar a conocer algunos ejemplos de cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, en este caso, podemos observar aquí la integración en nuestra sesión de aprendizaje de las TIC. Podemos observar al lado derecho que como herramienta TIC podemos utilizar Canva. No necesariamente esta herramienta, pero se está hablando en esta oportunidad del entorno Canva. La evidencia de aprendizaje sería una historieta digital. Canva nos ofrece realizar o producir historietas, muchas plantillas para poder producir historietas digitales, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el desempeño de grado o el desempeño precisado que se pretende evaluar finalmente, ¿no? Dice, construye una historieta digital en donde representa un tema relacionado a la contaminación ambiental que tiene como propósito concientizar al lector, ¿no? Entonces, este es el desempeño que nosotros vamos a evaluar. Si bien es cierto, estamos pidiendo al estudiante que construya una historieta digital, ¿sí? Utilizando la herramienta Canva, ¿sí? Sin embargo, a la vez estamos desarrollando una competencia relacionada a nuestra área. Si hablamos de la contaminación ambiental, estaríamos hablando del área de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, al final, estamos integrando la elaboración, el producto que va a conseguir o va a producir el estudiante a través de una herramienta digital, pero a la vez viene a desarrollar un tema referido al área de ciencia y tecnología, ¿no? Entonces, de esa manera, estimados colegas, podemos integrar en nuestra sesión de aprendizaje el uso de las TIC. Es decir, si yo evalúo esta competencia relacionada a la competencia 28, pues vamos a tener en consideración que lo estamos relacionando con nuestra área, ¿no? Entonces, en la parte de abajo podemos apreciar la competencia transversal que se va a desarrollar. En este caso, se desenvuelve en los entornos virtuales generados por las TIC, y estamos utilizando 2 de las 4 capacidades que figuran, ¿no?, dentro de esta competencia. La primera es gestiona información del entorno virtual. ¿Qué quiere decir? Para realizar esta historieta, estimados colegas, han tenido que buscar de repente información acerca de la contaminación ambiental, cuáles son el impacto, cómo se genera, qué tipo de contaminación ambiental, y posiblemente ellos han recurrido a un buscador como Google o a algunas páginas para poder informarse. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el estudiante? Ha gestionado información del entorno virtual, ¿no? Ha recurrido a diferentes páginas de repente para poder crear su historieta. La siguiente capacidad que ha tenido por bien utilizar es crear un objeto virtual en diferentes formatos. El objeto virtual en este caso sería pues la historieta digital, ¿no? Porque cuando ya realice este trabajo,
se tenga el producto, nosotros vamos a evaluar y vamos a ver de qué manera ha creado esta historieta digital. Entonces, en ese entender, estaríamos evaluando estas dos capacidades por separado en esta sesión. Sin embargo, con la proyección de poder integrar las 4 capacidades en próximas sesiones y poder desarrollar la competencia íntegramente, ¿no? Muy bien, además tenemos la competencia transversal 29 que dice gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Es decir, organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas. ¿Cómo lo interpretamos esto, estimados colegas? El estudiante, para poder crear esta historieta digital, ha tenido que organizarse, ¿no? Ha tenido que de repente ingresar al Canva, ha tenido que ver cómo va a crear la historieta, qué es lo que va a dar qué es lo que va a transmitir con su historieta, ¿no? ¿Qué herramientas va a utilizar? Si de repente va a utilizar contenido de algunas páginas web, o de repente va a utilizar contenidos de un libro, de repente que tenga en casa, o posiblemente va a consultar a sus papás, a sus hermanos mayores con respecto a lo relacionado a contaminación ambiental. Entonces, el estudiante está organizando acciones estratégicas para alcanzar la meta. En este caso, la construcción de la historieta digital y otros desempeños precisados que corresponden directamente a nuestra área curricular. Entonces, de esta manera, estimados colegas, en esta pequeña tabla podemos ver cómo estamos integrando las TIC para el desarrollo de las competencias transversales y a la vez de las competencias relacionadas a nuestra área curricular. En esta siguiente diapositiva podemos observar algunos ejemplos prácticos. Por ejemplo, en el área de comunicación, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos de desempeños precisados utilizando Canva Premium. Por ejemplo, el estudiante podría elaborar un cartel para la presentación teatral de la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Entonces, el estudiante está utilizando la herramienta para poder hacer el cartel. De repente utiliza una serie de imágenes, ¿no? A través de Canva, utiliza texto como título, colorido, utiliza algunas fotografías para poder elaborar este cartel. Pero a la vez se está desarrollando, ¿no?, la capacidad de crear esta presentación teatral, ¿no? De repente, para elaborar un cartel tiene algunas características, ¿no? Como por ejemplo poner una hora, un lugar, ¿no? Poder poner imágenes atractivas relacionadas a la obra Romeo y Julieta. Entonces, a la vez de estar desarrollando la competencia 28 y 29, que son competencias transversales, se está induciendo al desarrollo de alguna competencia del área de comunicación. En matemática, por ejemplo, tenemos el desempeño, un desempeño precisado, produce un video de manera grupal explicando la clasificación de triángulos según sus lados, ¿no? El estudiante podría grabarse un video explicando qué tipos de triángulos existen. Entonces ya estamos integrando las tecnologías en nuestra sesión de aprendizaje y a la vez el estudiante está aprendiendo a clasificar los triángulos según sus lados. En el área de ciencias sociales, narra acontecimientos suscitados en la provincia de Yunguyo a través de la creación de un video explicando las posibles causas de su origen. La creación de un video es la integración de las TIC y al narrar un acontecimiento suscitado o acontecimientos suscitados en la provincia de Yunguyo, se está desarrollando exclusivamente una competencia del área de ciencias sociales. Por ejemplo, en arte y cultura, crea un póster publicitario de la festividad patronal San Francisco de Borja, aplicando recursos digitales variados y utilizando las reglas y o partes para su elaboración.
En el área de educación religiosa, por ejemplo, podría elaborar una presentación con diapositivas que ofrece Canva Premium, porque se puede realizar diapositivas en Canva Premium, explicando el recorrido que se hace en la Vía Crucis y las reflexiones con las que se concluye en cada estación. Entonces, por ejemplo, en educación religiosa estamos integrando la tecnología, solicitando al estudiante presentar diapositivas, ¿no? El estudiante agarrará una serie de imágenes, texto, letras que las pondrá con título, las adornará, utilizará varias diapositivas para conseguir su cometido, ¿no? Entonces, estamos integrando la tecnología y a la vez el estudiante está aprendiendo a saber acerca de la Vía Crucis y las reflexiones que se tiene en cada estación, ¿no? Entonces, de esa manera, estimados colegas y señores padres de familia, madres de familia, estudiantes, se puede integrar las tecnologías en nuestras sesiones de aprendizaje. Recordemos que el estudiante muchas veces, no solamente en nuestra institución, sino a nivel de muchas instituciones, se dan actividades extracurriculares en donde no permite el avance normal, ¿no? El avance normal que se debería dar en la institución educativa. Entonces, esto podría ser una gran alternativa para que el estudiante pueda presentar un trabajo y de esa manera evaluar la competencia tanto del área curricular como las competencias transversales, ¿no? Entonces, el estudiante tendría ya esa posibilidad de poder presentar. Recordemos también que hay muchos estudiantes que por X motivos no pueden asistir a la institución educativa. Entonces, esta es la manera de que podemos atender a estos estudiantes para que de repente de manera no presencial nosotros podamos observar la competencia que se viene desarrollando y también estas competencias transversales, ¿no? Entonces, desde toda área curricular, estimados colegas, se puede integrar las TIC y en este caso tenemos acceso ya a Canva Premium, podemos utilizarlo para que el estudiante pueda desde casa desarrollar el uso de las TIC y a la vez también se pueda impulsar y promover este uso a nivel generalizado. Porque tengamos en cuenta, estimados participantes de la sala, que tenemos Canva Premium para todos los estudiantes desde el primero al quinto grado y también para todos los docentes.